tu hijo es súper desorganizado y tú ya no sabes qué más hacer. Se olvidan de los suéteres en el colegio. Le preparaste la lonchera desde la mañana. Te levantaste temprano para que dejara su lunch listo y se lo pudiera llevar al colegio. Y se le olvidó. Y tú tienes que salir esmachetada a dejarle la lonchera porque tu niño no se recordó de llevársela. ¿Cuántos termos de agua tú has tenido que comprar porque ya vas como por el quinto y todavía se le sigue quedando en el colegio? Si esto te pasa a ti, yo te invito a que te quedes hasta el final del video porque aquí voy a hablar de 5 herramientas claves para que tu niño con trastorno del déficit de atención e hiperactividad pueda organizarse mejor. Si tú eres nueva en mi comunidad de Fabi Therapy, te doy la bienvenida. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ya mismo y enciendas las campanitas para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que voy sacando. Necesito que entiendan que los niños que tienen trastorno del déficit de atención e hiperactividad se les dificulta muchísimo la parte de las funciones ejecutivas. Me dirás, ¿qué son esas funciones ejecutivas? Son habilidades que necesitamos para funcionar en nuestra vida diaria, como por ejemplo, el manejo del tiempo. ¿Cuántos adultos inclusive tú conoces que llegan tarde a todo? No saben, esa función ejecutiva no les funciona bien y no saben cuánto tiempo me voy a tardar en arreglarme para poder llegar a la fiesta de forma puntual. Iniciación de una actividad. Planificación, cuántas personas van al supermercado por leche. Y lo último que se les olvida es la leche. El manejo de los impulsos, el recordarte de las cosas. Todas estas son habilidades que necesitamos, pues obviamente, para nuestra vida diaria. ¿Qué pasa? Que en estos niños, esas habilidades están retrasadas, ¿ok? A un 30%. Nosotros nos desarrollamos desde que somos bebés, el cerebro se desarrolla desde aquí atrás y lo último es el desarrollo de la parte prefrontal, que es todo esto de las funciones ejecutivas, de las tomas de decisiones, de saber resolver problemas. Entonces, eso no se termina de madurar hasta los 30 años, donde imagínense en un niño con trastorno del déficit de atención que tienen un 30% de retraso en esta área, aún más. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que estas conductas, bien sea que es desorganizado, que no se planifica bien, que es impulsivo, son conductas que son esperadas en este tipo de diagnóstico y no son conductuales. Es decir, tu niño no lo va a hacer adrede para molestarte, para hacerte la vida miserable. Entonces, eso que quede claro. Y segundo, los niños con este trastorno del déficit de atención están bajos en el nivel de dopamina. Y la dopamina se encarga, pues obviamente, de todo esto del movimiento, de la motivación y de como la búsqueda de recompensas. Es por ello que estos niños siempre están tratando de buscar cosas nuevas porque se aburren con facilidad, porque obviamente la dopamina está baja. Entonces, si la dopamina está baja y se encarga del movimiento, estos niños necesitan moverse. Sé que tenemos la falsa creencia de que si yo los muevo más, van a estar más enérgicos, van a estar más hiperactivos. Y yo vengo aquí a decirte que no es así. Así que mi herramienta número 1 va a estar ligada con esto de que hay que mover a los niños. Que no tengo tiempo, que vivo en un país de frío, que qué sé yo. Siempre las excusas pueden más que el beneficio que le puede traer al niño. Entonces mi sugerencia es busca la forma de poder mover a tu niño antes de ir al colegio y durante el día. Mi herramienta número 2, establezcan rutinas claras y consistentes. Estos niños, para mantener la organización, necesitan visuales de lo que se espera de ellos. Estos niños viven en 2 tipos de tiempo, en ahora o no ahora. Si tú les dices algo
y pasaron 3 minutos, se les va a borrar. Por eso es muy importante esas rutinas visuales, ¿ok? Si tú vas a hacer tareas con ellos, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vas a tener el visual de que a las 3 de la tarde hacemos y nos sentamos para hacer las tareas. Si yo quiero que tú botes la basura, yo no te voy a decir 1000 veces, bota la basura, ¿ok? Tú vas a tener el visual y le vas a dar el recordatorio de qué es lo que tiene que hacer. Y eso va a ir con mi punto número 2, que nosotros necesitamos fomentar el uso de recordatorios para que estos niños estén mejor organizados, porque por ellos mismos no lo van a lograr. Entonces, eres tú el responsable de decirle a tu hijo, oh, recuérdate, la lonchera y el visual, la lonchera está en la cocina. Utiliza checklists con las fotos, ¿ok? De antes de irte al colegio. ¿Qué esperas tú de él? ¿Metiste la tarea en el bolso? Que realmente chequee, ¿ok? Check. ¿Metiste la lonchera en el bolso? Check. ¿Llenaste tu termo de agua? Check. Ok, ahora sí nos podemos ir al colegio. Tú dirás, bueno, pero, o sea, le estoy haciendo todo y la verdad es que no. Tienen que tener esa ayuda mínima, no es que le vas a hacer todo por ellos. Tienen que tener esa ayuda mínima, tú vas a hacer como un mini bastoncito. Y lo que vas a lograr con el tiempo es que vas a ir quitando un poquito la ayuda que le estás ofreciendo. Es decir, en vez de tú ya después hacer el checklist, vas a preguntarle, ¿ya tienes el checklist listo? Y después lo último que puedes hacer es que te enseñen el checklist. O sea, yo lo que quiero es que al principio quizás el niño tenga bastante ayuda y después la vayas minimizando, porque estos recordatorios son claves para la organización del niño y no solo recordatorios verbales, porque recuérdense que ellos solamente viven en el ahora o en el no ahora, sino el recordatorio visual. Vamos con la herramienta número 3, la organización física, es decir, el medio ambiente. Tienes que ayudarlo porque su mente está en todos los lugares. Entonces, trata de que en el cuarto tengan gavetas con etiquetas, que quizás esas etiquetas tengan colores, porque recuérdense que a ellos les gusta lo nuevo y mucho recordatorio de aquí la ropa interior, aquí las medias, aquí van los carritos. Dirás, bueno, pero es que es como que demasiado sentido común. No, ayúdenlos a que todo se mantenga lo más organizado posible. Utilicen sticky notes. Si tienen que tener un recordatorio antes de que salgan de su casa en la puerta principal, no te olvides de la chaqueta, ¿ok? Búsquenle esa ayuda de que el medio ambiente los pueda fomentar a que no se olviden de las cosas, ¿ok? Y por último, no sé si han escuchado, sobre todo a la hora de hacer tareas, la técnica Pomodoro, que eso es que se van a sentar a hacer tareas por un periodo de tiempo, dependiendo de la edad. Si ya están más grandecitos, por ahí unos 25 minutos, si lo toleran. Y luego van a colocar un temporizador y le van a dar un descanso de 5 minutos, ¿ok? En ese descanso de 5 minutos, pues obviamente, ¿qué queremos que el niño haga? Moverse. Entonces, después de 4 rondas de que trabajaron por un periodo de tiempo, le dieron descanso por 5 minutos. Esas 4 rondas, después va a venir un descanso mucho más extenso, de media hora, 45 minutos, lo que ustedes vean necesario para sus hijos. Y esto los va a ayudar, pues obviamente, a que puedan realizar las cosas, porque si nosotros le ponemos como que, toma, vas a hacer esto ya, de una sola vez, es mucho, se abruman y al final no terminan haciendo nada. Herramienta extra, ayúdenlos también a que las tareas estén separadas por pasos en vez de toma. Vamos a hacer todo este booklet de 10 hojas. Entonces, pues bueno, eso los va a ayudar a mantenerse más organizados, más calmados y pues recordarse de que esos cuerpecitos necesitan
de ayudas visuales extras, de recordatorios, alarmas, sticky notes, colores, para poder ayudarlos a fomentar la maduración de todo lo que es la parte prefrontal de estas funciones ejecutivas que mencioné anteriormente. Espero que les sirvan estas técnicas. Cualquier duda, pregunta, comentario que puedan tener, me lo dejan aquí abajo. Con muchísimo gusto se las respondo. Nos vemos en los próximos videos.